En este problema tenemos un par de cargas puntuales de masa M, las dos cargas tienen la misma masa, y carga Q, las dos cargas tienen la misma carga. Están suspendidas en un punto común por dos hilos de masa despreciable y longitud L. Demuestre que en equilibrio el ángulo de inclinación alfa de cada hilo respecto a la vertical está dado por, básicamente, está dado por esta representación, ¿ok? Este alfa que aparece acá. Entonces, pero debemos obviamente llegar a la representación de la carga al cuadrado para poder llegar al final a la representación del ángulo. Entonces, para eso, miremos que de acuerdo con el diagrama, tenemos dos cargas de masa M, tienen, como lo reitero al comienzo, tienen la misma masa y tienen la misma carga y están suspendidas de un par de hilos con la misma longitud L. Cuando tenemos esa representación, pues tenemos dos procesos, dos casos que debemos mirar con mucho cuidado, y es que por un lado hay un efecto gravitacional y por otro lado hay un efecto eléctrico. Siempre que tenemos un par de cuerdas, pues debe surgir entonces un valor de fuerza asociado con las tensiones de las cuerdas, pero fuera de eso también debe surgir una representación de las fuerzas eléctricas que aparecen cuando las dos cargas están suspendidas. Entonces tenemos dos cargas iguales, por lo tanto hay una, primero se debe entender que hay una repulsión entre esas dos cargas, pero también hay un efecto gravitacional asociado con el peso de esas dos cargas cuando pues la gravedad actúa directamente sobre la masa de cada una de ellas. Entonces, cuando hacemos nuestro diagrama, miremos muy bien que cada una de las masas pues tiene un ángulo alfa que está generado con relación al eje Y en este caso, y hay una distancia R entre el par de cargas M que aparece en el diagrama. Entonces, de acuerdo con eso, miremos que aparecen tres tipos de fuerza. Uno de ellos es pues la tensión, la otra es el peso y otra que es la fuerza eléctrica de repulsión que aparece en cada una de las partículas cuando son suspendidas a través de los dos hilos. Entonces, para eso, lo primero que debemos considerar es hacer una descomposición de fuerza y tomamos una de las dos cargas. Y al tomar una de las dos cargas, pues podemos ver cuál es el efecto que sobre esta se genera cuando la otra carga está presente. Entonces, en este caso, estamos tomando la carga que está en la parte izquierda del diagrama y a partir de ahí vamos a representar nuestras fuerzas asociadas con esa partícula. Aparece entonces la tensión, aparece la fuerza eléctrica y aparece entonces el peso. Miremos que en este caso la tensión pues tiene un ángulo alfa con respecto al eje Y de ahí aparecen dos componentes, T sub X y T sub Y. En el caso del peso pues únicamente está la componente vertical y en el caso de la fuerza eléctrica únicamente aparece la componente horizontal que está orientado hacia la parte izquierda del diagrama. Entonces, de acuerdo con esto, debemos llegar al valor de alfa, ¿ok? Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es aplicar la sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a colocar aquí aplicando sumatoria de fuerzas. Tenemos lo siguiente. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, de acuerdo con el diagrama que tenemos ahí representado, pues sería entonces igual a la componente horizontal, que en este caso en realidad sería el cateto opuesto al ángulo, por lo tanto T seno de alfa, menos la fuerza eléctrica. Y eso debe ser igual a cero. ¿Por qué cero? Porque están suspendidas, están en estado de reposo, las partículas no se están moviendo. Y la otra sumatoria sería sumatoria de fuerzas en Y es igual entonces en este caso a T coseno de alfa, que es la componente horizontal, pero viene a ser el cateto adyacente del triángulo que tenemos aquí representado. Entonces, T coseno de alfa menos la masa por la gravedad, y eso es igual entonces a cero. Esto es unas condiciones estáticas asociadas con nuestro sistema que estamos estudiando. Tengamos en cuenta que la fuerza eléctrica, en cada caso,
es igual entonces a K Q por Q, porque son la misma carga, dividido R cuadrado. La misma carga, o sea, son las partículas con la misma carga. Entonces, al final, tendríamos entonces que esto es igual a K por Q al cuadrado sobre R cuadrado. ¿Listo? Y R, pues, es la distancia entre las dos partículas. ¿La distancia qué? La distancia horizontal, esta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, bueno, de acuerdo con eso, pues nosotros podemos relacionar estas dos sumatorias y podemos decir que T seno de alfa es igual a la fuerza eléctrica, por un lado, pero por otro lado tenemos que T coseno de alfa es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si nosotros tenemos, podríamos decir que la tensión y la tensión pues se anulan, y en este caso tendríamos que esto es igual al tangente de alfa, que es seno sobre coseno, es igual a la fuerza eléctrica dividida la masa por la gravedad. Y de ahí, pues podemos despejar, en este caso, lo que corresponde a la fuerza eléctrica. ¿Qué corresponde a la fuerza eléctrica? Ya dijimos, ¿no? Entonces, en este caso, el tangente de alfa sería igual a 1 sobre 4 pi e sub 0 multiplicado por Q al cuadrado, obviamente, dividido en este caso, ¿sí? Tengamos en cuenta que debe ser dividido por R al cuadrado. Pero entonces, miremos que cuando vamos a dividir ese R al cuadrado, en realidad tendríamos que acudir primero. Vamos a dejar aquí un momento este denominador lo vamos a dejar en stand-by y vamos a mirar qué es lo que sucede en realidad con el triángulo rectángulo que se genera en la parte, en alguna de las dos partes del diagrama. Entonces, por un lado tenemos el alfa, pero por otro lado tenemos L en este caso y tenemos R medios, ¿sí? Porque es la distancia que hay de la partícula hasta el punto medio, porque recordemos que al otro lado está la otra partícula y si todo esto, toda la distancia es R, pues la mitad va a ser R medios. Entonces, en ese caso, podemos decir con toda certeza que el seno de alfa es igual a R medios sobre L, ¿sí? Este L que está acá. Entonces, de esa manera, podemos decir que L seno de alfa es igual a R medios y por lo tanto R sería igual a 2L seno de alfa. Si es así, entonces podemos terminar de definir nuestro denominador y en este caso nos va a quedar 2L seno de alfa al cuadrado. ¿Listo? Y ya empieza a tomar forma esa representación que nosotros necesitamos para poder decir a qué es igual entonces el ángulo. Entonces recordemos que esto es igual a la fuerza eléctrica sobre la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, si tenemos esa representación, que ya hicimos las sustituciones del caso, entonces podemos decir con toda certeza que en este caso Q al cuadrado, vamos a pasar todo el denominador que tenemos acá, lo vamos a pasar a multiplicar al tangente de alfa. Entonces Q al cuadrado, en este caso, sería igual al tangente de alfa por 4 pi e sub 0 por, miremos que ese 2L seno de alfa se eleva al cuadrado, o sea que nos quedaría 4 por L cuadrado por el seno al cuadrado de alfa masa por gravedad. ¿Sí? Estamos pasando todo el denominador, lo estamos pasando entonces a la representación, en este caso, de Q al cuadrado. Entonces estamos tomando todo este y lo estamos pasando justo al otro lado de nuestra representación. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos al final, si nosotros fuéramos a tener cuidado con la representación, tendríamos que decir que Q al cuadrado es igual a 16, en este caso, pi e sub 0, L cuadrado
por el seno al cuadrado de alfa por el tangente de alfa masa por gravedad. Entonces, bueno, de acuerdo con esto, miremos que todavía nos queda esa expresión que tenemos acá, en este momento todavía sigue siendo un poco ambigua con respecto a lo que tenemos en la parte superior, porque aún no tenemos el valor de alfa, pero ya nos está dando prácticamente toda la expresión, ¿sí? Nos está dando cada uno de los términos, están coincidiendo con los términos que nos estaba proponiendo inicialmente el problema, o sea que prácticamente el problema ya lo tenemos resuelto, lo único es que debemos definir qué es alfa. Entonces, para desarrollar ese último paso, debemos tener en cuenta que en este caso el seno de alfa es igual, en este caso, a alfa, para ángulos muy pequeños. Oigan bien, ángulos muy pequeños. Resulta que para el tangente también se presenta lo mismo. Tangente de alfa es más o menos igual a alfa para ángulos muy pequeños. Por lo tanto, entonces, Q al cuadrado es igual a 16 pi, es su 0, L cuadrado, ¿sí? Pero entonces ese alfa al cuadrado queda transformado en, ese seno al cuadrado de alfa queda convertido en alfa al cuadrado y ese tangente de alfa queda convertido en alfa, multiplicado en este caso, pues, por la masa, por la gravedad. Entonces este nos queda como Q al cuadrado es igual a 16 pi, es su 0, L cuadrado, alfa al cubo, mg. ¿Sí? Entonces, miremos que en este caso, si despejamos entonces el alfa al cubo, entonces alfa al cubo es igual en este caso a Q al cuadrado dividido 16 pi, es su 0, en este caso L cuadrado mg. Pero a la final, entonces el alfa solo nos va a quedar como la raíz cúbica de Q al cuadrado dividido 16 pi es su 0 L cuadrado mg, ¿sí? Y es precisamente el valor de alfa que nos estaba pidiendo el problema que demostráramos. Y con esto culmina entonces el desarrollo del problema.